Ante todo, nos va a dirigir un saludo don José Aurelio, el párroco, que con tanta amabilidad ha vuelto a disponer esta sala para que nadie se pueda reunir aquí. Y ustedes, por favor. Buenas tardes. Que no cunda el pánico, que en 2 minutos termino. Gracias por elegir la Basílica de la Concepción para este encuentro interreligioso. Gracias a mi gran amigo Antonio, que realmente es el que mueve todo este cotarro y nos ha acompañado esta tarde en esta reunión. La Basílica de la Concepción hoy se hace más universal, más católica, más interreligiosa. Eso es lo bonito y es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II, que la Iglesia entremos todos en diálogo y en fraternidad. Bueno, pues este salón dedicado a San Juan Pablo II fue el Papa del interdiálogo y del acercamiento de todas las religiones. Bienvenidos, muchas gracias. Tengo despacho parroquial, lo siento mucho no poder quedarme, pero los novios ya sabéis, los que somos párrocos, que basta que no estés allí para que te empiecen a criticar. Tengo que ir al despacho para acoger a la gente y acompañarles. Gracias y buenas tardes. Muy bien. La AAEI es un grupo muy humilde y pequeño que de vez en cuando se reúne aquí, apenas una vez al año, y luego hace pues algunos otros actos simbólicos muy importantes, como una donación de sangre. Pero nuestra actividad principal es precisamente hacer que las confesiones religiosas, las iglesias, los credos, entren en diálogo amistoso. No es un diálogo de intelectuales, sino es más bien el intento de hacer que la gente se conozca y que la gente trabe amistad. Naturalmente, como nuestro mundo está en una situación tan peligrosa y tan revuelta, este año nos ha parecido que la idea del enemigo y cómo lo traten las tradiciones religiosas, pero también cómo se trata desde el punto de vista solo antropológico y filosófico. Algunas de esas intervenciones van a partir de ese fondo común que tenemos todos de alguna manera y que es el que algunos filósofos han descrito diciendo, bueno, es que caben dos modos al menos de decir yo. Un modo de decirlo como triunfando respecto de los demás, un modo violento, un modo en el que se dice yo para separarse del resto, y por tanto se labra la identidad de uno siempre en conflicto con otra identidad, y por tanto se necesita un enemigo. Y otro modo de decir yo, que es el que quisiéramos los hombres religiosos que quedamos en el mundo, que esperamos que sean muchos más de los que oficialmente parece que son, otra manera de decir yo, humilde, hospitalaria, siempre abierta a lo que el otro nos tenga que decir y que por tanto traslada la idea de enemigo a la idea de otro. Y la alteridad es siempre una aventura, no es una confrontación peligrosa. Los hombres somos, bueno, en la tradición cristiana decimos pecadores, en cualquier caso, limitados, pobres, y preferimos tener enemigos a tener otros, seguramente. Eso es algo que con lo que tenemos que acabar, porque si no, el mundo terminará mucho antes de lo que podamos pensar, ¿no? La situación de hoy pues reclama eso de mil maneras. Tenemos las guerras en el este de Europa, tenemos de nuevo esa interpretación completamente pervertida de lo que es yihad, que ha revivido en las últimas semanas, y tenemos violencia pues en realidad por parte de todos los grupos y una acusación global contra las religiones de ser ellas un foco principal de violencia. En muchos foros, cuando se habla de estos temas, enseguida alguien dice las religiones han sido la maldición de la humanidad. Bueno, yo creo que la idea es absolutamente contraria a la realidad, pero es cierto que si se vive la religión supersticiosamente, de un modo deficiente, de un modo pues puede dar lugar a las peores confusiones. Por eso necesitamos reunirnos periódicamente, todos nosotros y más personas que puedan adherirse a nuestro grupo, y tratar de realizar estos actos que son apenas, pues fíjense, en comparación con el número de gentes que hay en Madrid, somos muchos hoy aquí, pero nadie si lo comparamos con lo que hay fuera. Sin embargo, la lógica de la semilla, de la levadura, es la única que puede funcionar, porque cada persona tiene primero que convertirse a sí misma, y solo de ese modo podremos hacer que los grupos tengan también un significado diferente en el próximo futuro. De modo que, como no tenemos demasiado tiempo, yo no tengo que hablar, sino más bien que
presentar a los ponentes. Vamos a empezar por Charo González, que bueno, ella misma presentará su tema, porque ella es profesora de pedagogía y está muy acostumbrada precisamente a intentar desconstruir estas falsas imágenes en edades también muy jóvenes, en donde pueden empezar a enquistarse los problemas que deriven en terribles conflictos posteriores. Ana Charo, muchísimas gracias. No tiene tiempo para nada, pero... Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todos los que estáis aquí, todos los presentes. Yo creo que eso ya indica, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Indica una intención clara y yo creo que de lo que mostraba antes y comentaba Miguel, ¿no? Aquí, aunque de alguna manera aparecen rostros velados y escondidos, pues hay gente que tiene mucha huella de historias que han tenido que reconducir, que han tenido que vivir de otra manera y que de alguna manera su palabra ha sido pues no darle esa fuerza al mal sobre su vida, sino todo lo contrario, darle la fuerza al encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las palabras que salgan de aquí de alguna manera están mucho más testimoniadas en las vidas de muchos de vosotros, de muchas de vosotras, si no es de todos. Bueno, la idea es plantear el taller que llevamos proponiendo bueno, desde el Instituto para la Reconciliación. Estamos aquí, también está Moisés, que forma parte de él. Del Instituto para la Reconciliación tenemos una propuesta de un taller de construcción del enemigo. Evidentemente este taller es una de las acciones más que se puedan tener y ciertamente posteriormente seguro que encuentran otras muchas acciones y actividades y propuestas que probablemente tengan un calado pues muy denso, ¿no? ¿Por qué planteamos un taller de deconstrucción del enemigo? Entendemos, también como comentaba Miguel, que de alguna manera hay una construcción del enemigo, que se da con una cierta forma de concebir lo que es el yo en relación a la alteridad, lo que somos cada uno de nosotros, cómo se nos educa en relación a los otros, a cualquier otro. Entonces, bueno, pues este taller utiliza prácticas teatrales que de alguna manera nos ha entrenado Moisés y utiliza otro tipo de metodologías pedagógicas. Lo que quiero decir con esto es que la complejidad de las ideas que voy a transmitir no es mucha, pero sí la intención de que esto se convierta en unas acciones metodológicas concretas que sí que ayudan a remover esa idea del otro y a verla de otro modo. La primera idea de partida, porque tengo poquito tiempo, de la que me quiero centrar, es una frase de Levinas que a mí me trae especialmente, que dice: la morada no se sitúa en el mundo objetivo, sino que el mundo objetivo se sitúa en relación a mi morada. Voy a repetirla. La morada no se sitúa en el mundo objetivo, sino que el mundo objetivo se sitúa en relación a mi morada. Yo soy muy reducidita, pero si trato de entender al modo mío lo que quiere decir esta frase, es que de alguna manera el mundo objetivo, el mundo, nosotros vamos a reconocerlo, a mirarlo a partir de nuestra morada. Si tuviéramos una presentación, que por los momentos no hemos podido tenerla, lo que les presentaría yo aquí ahora mismo serían unas imágenes de un antropólogo social, de Miller, en donde él lo que trabaja es la fotografía de satélite de las ciudades. No sé si alguno lo ha visto, se encuentra fácilmente. Entonces, cuando vemos estas imágenes, lo que vemos, por ejemplo, es prácticamente un campo de golf separado por una especie de muro y al lado unas chabolas. Lo que encontramos también es, en Sao Paulo, en Brasil, por ejemplo, un edificio grande con unas terrazas, alto el edificio, donde en cada terraza hay una piscina y al lado, abajo, otro muro donde se distancian, no sé si son exactamente las favelas, pero espacios también muy deteriorados.
La morada no se sitúa en el mundo objetivo, sino que el mundo objetivo se sitúa en relación a mi morada. Traigámonos esas imágenes, ¿no? Y todos, bueno, de alguna manera la ciudad a veces se recorre pues, por los espacios por los que movemos. Yo vivo en una zona, la verdad es que privilegiada por su naturaleza y por el estado sociocultural, y claro, lo que recorro para ir a la universidad pues son unos espacios muy concretos. Hay que mirar por otro lado para ver. Primero situémonos ahí. Pero lo que está claro es que yo voy a mirar el mundo desde mi morada. Desde ahí voy a medir todas las distancias. Voy a mirar al otro. Siempre voy a mirar al otro desde mi morada, desde cómo soy configurada, desde cómo es la interioridad de mi vida en relación en mi casa, qué salón tengo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a dar clase en Chile, yo hablaba de estos temas y entonces, claro, yo hablaba del salón, la cocina y alguien me decía, diciendo, pero si para mí no hay distinción, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que salir de mi propia forma de mirar y de mi forma de concebir para abrirme a otra forma. La morada no se sitúa en el mundo objetivo, sino que el mundo objetivo se sitúa en relación a mi morada. Esto también en relación a mis propias creencias, a la forma en la que yo concibo y miro el mundo. Y esto es completamente fundamental. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en este taller? En este taller, lo primero es tratar de reconocer que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras, vemos el mundo desde nuestra morada. Y desde ahí medimos todas las distancias, medimos los afueras, medimos el calor, el frío, medimos, ¿no? Todo lo medimos desde ahí. Y esa mirada, de alguna manera, nos está configurando la forma de ver, la forma de concebir al otro. Lo que hacemos en este taller de primeras es querer mucho eso. Nosotros no podemos afirmar y relacionarnos bien con el otro si no amamos y aprendemos a querer, a recibir bien nuestro propio origen. Y aquí, nuestro propio origen, en lo que nos encontramos orígenes muy diversos. Pues, parece que hay más, a lo mejor, pues, del mismo estilo, como podría ser Pilar, pero tenemos orígenes diversos. Y esa mirada nos va a colocar ante el mundo. Lo primero que hacer es que amar esa mirada, amar ese lugar de origen, amar eso de donde venimos. Nosotros no podemos colocarnos ante el otro si estamos en conflicto con lo propio nuestro, ¿no? De alguna manera esa tensión, ese conflicto se va a proyectar en la mirada hacia el otro. Entonces, reconocer, estar tranquilo en el propio origen, en la propia morada, reconciliarse con la propia historia va a ser parte fundamental. Aquí, cuando lo damos a gente cristiana, pues una de las cosas que partimos es de lecturas escogidas que de alguna manera te hacen descansar en tu propia historia y amarla. Yo cojo algunos textos bíblicos, como puede ser el de y yo te daré una piedrecita blanca en el que estará escrito tu nombre, aquel que solo tú y yo sabemos, ¿no? Este texto es del Apocalipsis. También podemos coger Isaías 43, donde dice, porque tú eres preciosa a mis ojos y yo te amo, que a mí me parece una singularidad especialmente preciosa de Dios para con nosotros. No dice, porque tú eres preciosa, ¿no? ¿no? Y además nuestra mirada es tan dura que a veces nos miramos tan mal que aunque otro diga, ¿no? Nosotros eres preciosa, y dices, yo, ¿qué va? ¿No? Sin embargo, cuando dice tan bonitamente, tan preciosamente, porque tú eres preciosa a mis ojos, me da igual lo que tú pienses de ti, tú eres preciosa a mis ojos y yo te amo, estás empezando también en tu historia personal a decir, sí, aquí sí, así puedo descansar. En esta historia que ha podido ser dura o no, porque hay historias muy duras. Entonces, buscar qué acontecimiento de mi propia vida puede ser mi hogar, puede ser desde el que miro, puedo estar tranquilo. Entonces, esto se hace con una serie de dinámicas. Pero, por ejemplo, en el ámbito, yo aquí me tengo que meter más, tendría que comprender más a fondo, pero puede ser desde el Shema Israel, o puede ser, ¿no?, que me contaba Timir, ¿no?, pues de una oración que rezan ellos todos los días, ¿no?, varias veces, que llaman la apertura, o si él podrá precisar más si quiere y si no se lo preguntan. Pero de alguna manera hay oraciones o hay formas de encuentros con mi propio origen y con mi propia fe que me hacen descansar en paz,
Y eso es importante tenerlo fácil, tener fácil ese asidero de la vida, tener fácil ese encuentro con esa morada. Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es generar a través de técnicas de teatro lo que serían pequeñas experiencias en las que desde la corporalidad yo me encuentro en cómo trabajo con el otro, cómo me coloco con el otro. Cuando yo empiezo a decir cómo me coloco con el otro y cómo me tengo que colocar, empiezo a decir teorías pedagógicas, filosóficas, antropológicas o de lo que ustedes quieren, o psicológicas. Pero cuando aparece mi cuerpo y es el que se relaciona, y es el que es, si es directivo o no, que le digan a mi marido que está por ahí, le dirán, ¡buf, está! Dios mío, como coja, se pone en plan directiva seguro, ¿no? No sé si me explico. Entonces, a partir de ahí yo tomo la experiencia propia, personal, de cómo soy ante el otro. No una imagen de cómo yo tengo que ser, de cómo yo me creo que soy, sino una realidad de lo que aparece en mi cuerpo, en mi relación con los otros, cuando aparece en mi cuerpo a través de pequeñas técnicas teatrales, etc. Entonces, eso ayuda a que las personas empiecen a cuestionarse y a reflexionar y a decir, una idea es la cosa que yo tengo como idea de relación con el otro y otra cosa es cómo yo realmente me relaciono con el otro. Entonces, estas experiencias pedagógicas, metodológicas, son especialmente interesantes. ¿Qué nos encontramos después de esa identidad reconocida, ese hogar, esa morada, en donde yo me siento a gusto y empiezo a mirar a los otros, me empiezo a dar cuenta de que no es exactamente lo que yo pensaba, cómo me relacionaba con ellos, a cómo me relaciono? Entonces, a partir de ahí, lo que desplegamos son lo que podríamos llamar, o yo llamo, los distintos espacios educativos. ¿Cuáles son esos espacios educativos? Tengo que ir muy rápido, entonces me van a perdonar que vaya en plan, ¿no? Esos espacios, para mí, o los expongo así, al menos a mi alumnado, son la casa, el hogar de uno, es la comunidad, es la escuela, evidentemente, es la ciudad. Pero también se podría decir que hay una especie de metaespacios que son la narrativa de identidad sobre las creencias propias, los pueblos, ¿no? Pues yo como española, madrileña, gata que soy, o como creyente, católica, ¿no? Pero también las formas de pensar la humanidad, o sea, cómo me relaciono yo, qué huella quiero dejar yo en el mundo, qué huella cuando yo ya desaparezca, si quiero dejar algún rastro, ¿cuál sería mi nombre en mi epitafio si yo quisiera en mi nombre describir la huella que yo dejo, ¿no? Y luego, por supuesto, también tomar conciencia de lo que sería el espacio digital un poco y como un metaespacio nuevo y el lenguaje, porque habitamos de alguna manera en nuestro lenguaje, en cómo hablamos. Fijaos muy rápidamente, yo diría, ¿qué se juega? ¿Qué nos jugamos en la casa? En la casa nos jugamos, a mi modo de ver, el tú eres único en el mundo. Yo en casa soy única en el mundo. Llamo al telefonillo de mi casa y digo, y me dicen, ¿quién es? Digo, yo. Y me dicen, ah, hola mami, y me abren, ¿no? No tengo telefonillo, entonces no llaman así, pero supuestamente eso ocurriría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque la cadencia única de mi voz es para los míos, ¿no? Pues uno suyo, ¿no? Soy único. Entonces, esa mirada es fundamental que se siga dando continuamente en la casa, ¿ok? Y es importante eso. Pero claro, en la casa también se me dice de los otros. Llega mi hijo y me dice, mamá, he conocido a un amiguito. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? ¿Es del cole? ¿Dónde lo has conocido? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Parece una tontería, pero yo con eso estoy diciendo quién puede entrar en mi casa, quién no. ¿Quién puede ser amigo íntimo de mi hijo y quién no? Estoy empezando a hacer en un habitar cotidiano normal una imagen del otro. Y estoy diciendo, este otro puede ser tu amigo y este otro no puede ser de ninguna manera. En cosas tan sencillas del habitar. La comunidad, si la casa es, tú eres único en el mundo, ¿qué sería de alguna manera la comunidad? Pues uno más entre los nuestros. Entonces ahí empezamos un proceso diferente que es importantísimo para entrar en relación con el otro y para entrar en el ámbito social. Es decir, ciertamente yo soy uno más entre nosotros. Y ahí hay un giro, pero la comunidad religiosa también nos está diciendo quiénes son los otros. También nos dice quién entra, quién no entra. También nos dice cómo me relaciono, cómo entra.
en los cristianos, ¿no? En general, ¿tienen virgen o no tienen virgen? ¿Cómo tienen no sé qué? ¿Rezan el rosario? ¿No rezan? Entonces, a partir de ahí empiezan a presentar, de esto te puedes fiar, de este no te puedes fiar. Entonces, empieza ya una programación de quién es el otro y de quién me puedo fiar y de quién no. Y de quién está fuera de mi definición, entre comillas, de humanidad, ¿no? Entonces, eso es la comida. La escuela tiene un espacio privilegiado. Para mí, de alguna manera, es un espacio de transición entre uno único en el mundo, que me dejan los de la casa, a uno más entre los otros. Ya uno no más de los nuestros, sino uno más entre los otros. Pero por otro lado, donde el otro es fácil que se haga amigo, y al hacerse amigo, de alguna manera, de ahí toman rostro todos nosotros. Porque mi amigo es el que no sé qué, mi amigo tal. Entonces, esa amistad de la escuela va a ser fundamental. Y porque, a mi modo de ver, esa transición, la escuela nos lleva y evolutivamente nos va acompañando a que nosotros ingresemos en un espacio nuevo, que es el de la ciudad, en el que me dicen el sí mismo como otro, tomando un título del Lequer en este caso. Entonces, ¿qué es ese paso? Es que yo me veo a mí mismo como otro. Realmente soy un otro para los otros. Entonces, yo ya me descentro, ¿no? Y ese ingreso en lo cívico va a ser absolutamente fundamental a mi modo de ver. Entonces, luego nos van a venir las narraciones de identidad de los pueblos, madrileña, de pura cepa, gata. Uy, los catalanes, España no roba, Madrid no roba. ¿No? O sea, es decir, ya empieza un discurso de relación, ¿no? ¿Ok? Y también como creyente, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo tal? Pues la redención, ¿no? También empieza a dárseme un relato de cómo yo tengo que entrar, ingresar y mi forma de entrar en la humanidad. ¿Ok? Lo que les decía de la humanidad, esa huella personal, si hablábamos del espacio digital, pues ni les cuento, ¿no? Pero claro, el reducir el lenguaje a 254 caracteres, que donde yo les tengo que captar la atención de base y pues evidentemente hay una reducción muy fuerte. Y por supuesto el lenguaje. Una vez que hemos ingresado en estos espacios, lo que hacemos es un juego de reflexión en el que cada uno va tomando conciencia de cómo te han programado en cada uno de esos espacios para reconocer al otro. ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado en mi comunidad? ¿Cómo me han programado? ¿Qué ha pasado en la escuela? ¿Qué ha pasado en la ciudad? Madrid, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Y entonces, esa toma de conciencia hace que emana un darte cuenta que en realidad no era un yo el que, de alguna manera, un yo consciente, el que de alguna manera reaccionaba ante el otro, sino, bueno, pues hemos reforzado el origen, hemos amado mi propio lugar en el mundo, sé que tengo una mirada concreta, pero a la vez tengo que desprogramar, tengo que deconstruir todos aquellos elementos que yo no he ido tomando conciencia. Lo que es cierto es que en la escuela, por ejemplo, pero también en la casa, se nos da una representación del otro. Es lógico que se nos dé una representación, porque no puedo conocer a todos los otros que hay. ¿Ok? El problema no es la representación, a mi juicio. Habrá filósofos que dirán que ya es en sí misma la representación un problema. Yo creo que a nivel pedagógico no podemos hacer otra cosa. El problema es la reducción cuando es violenta sobre esa representación. Es decir, es decirle al otro no puede ser más que la representación. Es decir, no permitir que el otro se muestre y aparezca realmente. Entonces la representación ya no opera, ya baja, ¿no? La representación en ese sentido solo era una posibilidad de acercamiento y de comprensión de quién es el otro, que necesito para poder empezar a manejarme. Pues yo si me voy a manejar pues como madrileña, con un andaluz, pues tengo una imagen, ¿vale? Es totalmente injusta probablemente. El problema no está en que yo opere con esa imagen, el problema es que yo le reduzca al andaluz a esa imagen, ¿ok? A esa representación. Entonces ahí se produce una violencia que es una violencia que conlleva escalada de violencia, ¿no? Yo como madrileña me llega catalán y dice Madrid no roba. Y entonces digo, Madrid, yo, madrileña, y entonces todos los catalanes sois, ¿no? Y empieza la escalada de violencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante
que es lo que podríamos decir una resistir a esas reducciones. Si yo me quedo enganchada en la reducción, pues entonces lógicamente lo que hago es opero con otra reducción al otro, generando una escalada. Parte de lo que tengo que hacer es resistirme a esa reducción y permitir que yo aparezca más amplia que la reducción que me han hecho. Y a partir de ahí permitir el encuentro para que el otro se muestre más allá de la reducción con la que yo instintivamente, vamos a decirlo así, programadamente, respondería. De alguna manera es misterio, revelación y reverencia. Yo a mis saberes les hago hacer reverencia, se levantan y venga, haz una reverencia. Me dicen, profe, esto ya está. ¿Qué hace la reverencia? Es una tontería, pero ¿qué hace? Separa antes. Separa antes, no va y saluda, no va y... Ahí tienes un misterio. Un misterio nunca revelado del todo. Un misterio siempre abierto para ti. Y entonces por eso te tienes que parar antes. No puedes conocer a alguien y lanzarte. Tienes que pararte para reconocer que ahí hay un misterio. Misterio y una revelación que solo se va a dar cuando se tenga conciencia de esa reverencia. Ahora, ciertamente no solo tenemos la violencia de la reducción a través de la representación, sino también lo que podríamos llamar una banalidad, una superficialidad, ¿no? Donde no ahondamos, ¿no? Ahí ya pues ustedes pueden relacionar todos los teóricos que han trabajado esto. Ya. Muy poco, pero muy poco, 3 minutos. 1 minuto. Había dicho que me avisan con 5, pero bueno. Vale. Bueno, entonces el problema es confundir mi relato con la totalidad. Es decir, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. El otro, en cierto modo, es las otras caras de Dios. Algo que no se me ha revelado del todo. Reducir la totalidad a mi propio pensamiento, ¿no? No dejarlo abierto al infinito, va a ser una violencia. No hay posibilidad de ser creyente reduciendo a Dios a la propia imagen que yo tenga de Dios, a la propia imagen que yo tenga definida desde mi morada. Por lo tanto, la única forma de creer de verdad a fondo, a mi juicio, es no reducir al otro, no reducir la imagen de Dios a la imagen que yo tengo desde mi morada, porque Él es realmente infinito. Perdonad que había muchas cosas más, pero me voy quedando. Muchas gracias. Tenéis que perdonarme a mí, no a ella. Una mesa tan amplia. Andrei Korczynski nos ha hecho la gran amabilidad de venir. Él pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa de Madrid. ¿Cuánto tiempo debe ser? Pues buenas tardes a todos y es un honor, es un placer de estar aquí con ustedes, pues obviamente para un sacerdote ruso ahora mismo que está sirviendo a la comunidad ucraniana en Madrid, pues hablar de la deconstrucción del enemigo es hablar de parte de alguien que está en el medio del huracán, ¿no? Pero yo creo que nosotros podemos hablar de la deconstrucción del enemigo solamente una vez cuando empezamos como la imagen del enemigo está construida. Y puede ser que estamos en diferentes tiempos, en diferentes países, pero en principio, bueno, ¿quién hace la construcción del enemigo? Pues lo hace la propaganda. ¿Y cómo lo hace? En una forma muy primitiva, por sobrevalorar de lo que identificamos como lo nuestro, a que pertenecemos nosotros mismos, y menospreciar lo que es del otro, del enemigo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con un libro que se llama La Nación Movilizada, escrito por un historiador británico sobre Alemania de los años, pues, finales de los años 30, los años 40, y para mí ha sido una novedad descubrir que para la gran mayoría de los alemanes, cuando
empieza la Segunda Guerra Mundial, ellos, siendo dentro de Alemania, lo perciben como una guerra defensiva. Ellos están absolutamente seguros que Alemania está en defensa y si pues no está haciendo lo que está haciendo, pues entonces va a convertirse en una víctima de la violencia y del ataque de la invasión de los otros países. Pero ahora mismo, cuando estamos hablando pues dentro de la guerra en que estamos nosotros, de pues quién es el enemigo, yo creo que sería un error muy grave y una simplificación de pensar que, bueno, para los ucranianos los enemigos son los rusos y para los rusos los enemigos son ucranianos. Es una ruptura mucho más complicada y mucho más profunda. Por ejemplo, en nuestra propia comunidad nosotros tenemos algunos miembros que, bueno, tienen la nacionalidad rusa y están absolutamente en contra de la línea de su gobierno, pero también tenemos algunos que tienen la nacionalidad ucraniana y están muy contentos con la guerra, pensando que es una forma de liberar su país de los demonios del occidente, del nazismo, pues es que es una forma de exorcismo geopolítico. Pero todavía más, hay unas rupturas más profundas que, por ejemplo, observamos ahora mismo en Rusia. Bueno, obviamente en cada generación hay un poco de todo, pero es una ruptura muy grave en la sociedad que pasa especialmente entre las generaciones, entre, pues, yo no quiero decir jóvenes, puede ser que son gente de mi edad, yo tengo 45, pues, y más, y entre sus padres. Y yo estoy pasando mucho tiempo con unas personas que me están diciendo que ellos con sus padres vivos, pero se sienten como huérfanos. A mí me ha impactado una imagen que yo vi hace un par de meses en la calle en Belgrado, en Serbia, que es uno de los países donde los rusos pueden entrar sin visados y por eso hay muchos que están huyendo de la guerra, pues, y yo vi un grafiti con una cara del presidente ruso que pues está en un proceso de su evolución con el tiempo, pero cerca de la cara había una inscripción hecha por alguien que dice: devuelve a mi madre, que pues yo creo que es una experiencia de una generación entera, y estamos hablando no solamente de los padres biológicos, sino también de los padres espirituales, porque muchas personas están decepcionados con el mensaje que ellos reciben de la iglesia oficial, y por lo tanto, pues tenemos en la iglesia nuestra una monja que vive en Viena, en Austria, tiene su canal de YouTube, y ella recuerda la historia del mártir Santa Bárbara, que pues muchas personas pueden ser que es algo legendario, pero según la leyenda su propio padre le ha encerrado en una torre y luego pues le ha traído a su muerte violenta, y pues ella compara a nosotros en esta situación a los que pues en algún sentido nosotros estamos encerrados en las torres de la ideología humana por las personas que puede ser que en algún sentido son los padres nuestros, pero no cumplen las expectativas. Y entonces también estas personas que tienen el papel de ser los padres espirituales, pero al final bendicen la muerte de sus hijos, igual como el padre de Santa Bárbara ha bendecido su muerte. Y obviamente para los cristianos estamos como otra vez en la historia frente de un dilema moral, porque yo creo que, por ejemplo, entre los que estamos aquí, de los que identificamos como cristianos, puede ser que la mayor parte de nosotros cree que un pueblo, una nación, si está atacado, si está en peligro, tiene un derecho moral a la defensa, de un lado. Pero de otro lado, pues tenemos el mandamiento bíblico de amar a nuestro enemigo. Entonces, pues estamos con un dilema moral: cómo podemos matar y amar a alguien en el mismo tiempo, y si es compatible o si no es compatible. Pues a través de la teología cristiana de los dos milenios, pues la respuesta principal en la parte occidental ha sido la visión de la guerra justa, ¿no? Que conocemos
digamos, a través de las obras de San Agustín y los teólogos posteriores. Pues lo que pasa es que en Rusia yo no creo que las autoridades rusas están leyendo a San Agustín, Santo Tomás, pero una vez van a abrir las obras donde ellos están hablando del tema de la guerra justa, van a decir pues que está todo escrito muy bien y lo que estamos haciendo nosotros cae exactamente en las definiciones de los criterios de la guerra justa, porque somos el poder legítimo, porque el objetivo nuestro pues éticamente está justificado, porque estamos defendiendo pues al pueblo ruso, por ejemplo, en las zonas orientales de Ucrania, y en principio, aunque es algo aquí paradójico, que aunque el discurso oficial es muy anti-occidental, pero de otro lado está construido por un discurso occidental tanto de la guerra justa como también el lenguaje de las cruzadas. Y, por ejemplo, lo que dijo nuestra patriarca, y pues, le criticaban mucho sobre cuando él dijo que cuando alguien muere en la batalla sus pecados son perdonados, pero al final él está repitiendo solamente las palabras del Papa Urbano, que él dijo antes de una de las cruzadas. En final, pues nosotros podemos recordar las palabras del escritor francés del siglo XX, Jean-Paul Sartre, quien dijo que el infierno es el otro, ¿no? Y estamos hablando de una visión del enemigo, como dijo la ponente anterior, mucho más profundo, y no podemos reducir y simplificarlo solamente a la visión geopolítica, pero estamos hablando de una cosa mucho más profunda, que cada uno tiene que buscar su propia respuesta, y yo creo que yo estoy dentro de mis 10 minutos. Gracias. Pilar González Rivero preside una asociación de las que trabaja en la cuestión de la justicia restaurativa. Es amiga recientísima, realmente la hemos conocido hoy mismo. Bueno, pues espero que la amistad sea duradera, por más que es incipiente en estos momentos. Bueno, la forma que yo traigo hoy de acercarme o de abordar este gran tema, ¿no?, de la deconstrucción del enemigo, es una pequeñita y corta, que es la que habla de la experiencia mía personal y de la experiencia que desde la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, que es la asociación que presido, trabajamos. Nosotros abordamos lo que es la justicia, el paradigma de la justicia restaurativa. El paradigma de la justicia restaurativa tiene como objetivo, como anhelo, el complementar de alguna forma la justicia ordinaria, la justicia que tenemos en los tribunales, esa justicia que como justicia humana tiene muchos beneficios, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, y a la vez sigue teniendo, como la humanidad misma, todavía muchas carencias y muchos déficits, ¿no? Y cómo pretende complementar la justicia restaurativa estas carencias, y qué tiene que ver esto con el enemigo. Voy a ir a ello enseguida. Miguel, perdona, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Vale. Bueno, pues creo que quiero hacerlo desde una perspectiva más vivencial, más personal, más experiencial, que hablaros de lo que es la justicia restaurativa a nivel teórico, ¿no? Creo que es más rico y más nutritivo, por lo menos lo es también para mí. La primera experiencia que yo tengo, o el primer motivo, la primera intuición que me lleva a mí a acercarme a la justicia restaurativa, es siendo yo magistrada suplente de la Audiencia Provincial en juicio a unas personas. Unas personas, en el delito en concreto no importa aquí, lo que quiero compartir con vosotros es la percepción y la sensación profunda de miedo que yo tuve en la sala de juicio, y esa percepción de miedo que a mí me invade durante mucho tiempo. Tengo que pedirme en ese momento una baja laboral, porque tras dictar la sentencia no soy capaz de colocarme en mi lugar de nuevo, porque lo que había visto en el otro me genera un miedo profundo.
y me genera una desesperanza muy profunda en la humanidad. Eso es muy difícil de sostener en el día a día, no solo a nivel profesional, como juez, sino es muy difícil de sostener como ser humano, ¿no? El que el otro pueda generarte un miedo profundo que te inhabilite, que te lleve a que muchas circunstancias biográficas sencillas, convencionales, te generen miedo, pues era algo que había que abordar y que había que afrontar, ¿no? No os voy a contar en profundidad mi vida, pero esa crisis biográfica me lleva a mí, en unión con otros compañeros con los que venía trabajando desde una pedagogía, que no sé si se puede llamar pedagogía, un método pedagógico, un método de comunicación, que es la comunicación no violenta, nos lleva a un grupo de personas en este ámbito, porque es el ámbito en el que yo a nivel personal necesitaba sanar, acercarnos a aquellas personas que habíamos etiquetado, que yo profundamente había etiquetado como enemigo, es decir, lo tengo que distanciar completamente de mí, porque si lo identifico conmigo, pues pierdo completamente la perspectiva y la confianza en lo que es el ser humano y en lo que yo quiero creer que es el ser humano, desde unas creencias religiosas, espirituales. Para mí era inconcebible sostener que la esencia del ser humano pudiera evitar el mal, o que en un ser humano el mal fuera parte de su esencia, ¿no? Y había una gran necesidad de acercarme al otro, acercarme al mal, con la certeza interior de es que voy a descubrir en ti eso que no se ha mostrado, porque lo que se me ha mostrado es un acto que ha generado mucho daño, un acto que ha generado mucho sufrimiento, mucho mal, podríamos decir, pero quiero y anhelo profundamente encontrarme contigo para descubrir desde qué lugar probablemente lleno de bondad y desde qué lugar divino, tú de todas formas, por qué motivos has actuado de una manera que ha generado tanto daño al otro. Y desde ese impulso, 7 personas que comenzamos trabajando en la asociación, ahora somos muchos más, ahora trabajamos varias personas como dedicación profesional y hay muchos voluntarios que trabajan con nosotros, nos acercamos a los centros penitenciarios y a los centros de inserción social. ¿A qué? A ayudarnos nosotros y ayudar a las personas a encontrar ese lugar de dignidad profunda en ellos, en qué habita en mí, que es digno por naturaleza, y en otros entornos a lo mejor tendría que apelar al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o a su artículo 1 en el que habla de la dignidad esencial del ser humano por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Probablemente en este entorno religioso no tenga que apelar a la norma civil para que todos podamos conectarnos, ¿no?, con esa dignidad profunda que habita en cada uno de nosotros como seres humanos. Y sin dejar de lado la otra vertiente, es decir, es verdad que en el acercamiento a los centros penitenciarios a las personas que habían cometido estos y otros delitos mucho más graves, porque aunque el delito que a mí me llevó a esa crisis biográfica no era de los más graves que luego he podido acompañar, por algún motivo estaba en el momento de esa crisis y de percibir ese daño tan grave. No solo nos hemos acercado en los centros penitenciarios a descubrir la divinidad, a descubrir al otro en su plenitud, como decía Concha ahora mismo, no reduciendo al otro al hecho que se dictó en la sentencia condenatoria que le llevó a prisión, sino a ayudarle al otro con esa mirada en la que uno se ejercita, normalmente uno se acerca a aquellas cosas que necesita sanar, ¿no? Y donde yo necesito ejercitarme, que es en la mirada amplia al otro ser humano para descubrir lo divino en el otro, pues me acerco a ese otro que está necesitado de esa mirada amplia, porque las personas dentro de prisión, como decía también Andrei, es llamativo. Andrei lo refería a otro ámbito, ¿no? Hablaba de Alemania, cómo Alemania se siente víctima, se siente en una guerra preventiva y en defensa, ¿no? Y las personas que
generan daño a otros, estén o no estén en prisión, y si nos miramos a nuestra alma humana, así es, cuando generamos daño a otro, es porque hay una herida profunda, algo que está abierto, y desde ese lugar, desde la incapacidad de actuar de una manera diferente a la que elegimos, generamos daño a otros. Desde la asociación nos acercamos no solo a buscar esa dignidad y a esa no reducir al otro de los autores, sino que nos acercamos a las víctimas de los delitos. Acompañamos a las víctimas de los delitos, ya sea víctimas vinculadas con esos autores a los que nosotros acompañamos, o víctimas que lo han sido de unos hechos similares a los autores que nosotros acompañamos en prisión, ¿no? Si acompañamos a una persona que ha matado o que ha agredido sexualmente, que es uno de los proyectos en los que estamos últimamente, hacemos trabajo paralelo con esas víctimas. ¿Y cuál es el motivo por el que las víctimas se acercan a la justicia restaurativa y anhelan esa no reducción del enemigo? Porque son conscientes. Yo no fui víctima, yo no he sido víctima de un hecho delictivo, pero lo que me sucedió a mí no es diferente, creo, de lo que le sucede a algunas víctimas. Las personas no podemos sostener la creencia, creo que en una medida no podemos sostener la creencia de que el otro es mi enemigo. Si permanezco en esa creencia, algo dentro de mí se va destruyendo poco a poco. Dejo de creer en la humanidad y dejo de tener esa esperanza de lo profundo, divino y bueno que hay en cada ser humano. Entonces, ¿por qué se acercan esas víctimas? ¿Y qué acompañamos nosotros en el proceso de las víctimas? Esa deconstrucción del otro como enemigo. Y cuando se generan esos encuentros restaurativos entre agresor y víctima, ya sea en el ámbito de la violencia sexual, en el ámbito de la vida, ¿no? de los delitos de homicidio o de cualquier ámbito que sea, lo llamativo es que cuando el otro te relata la biografía, te relata su historia desde el lugar desde el que él no pudo hacer de una manera diferente a como lo hizo, lo que el otro ve, la víctima ve, es esa parte vulnerable de ese ser humano, es capaz de ver su vulnerabilidad y desde ahí es capaz de conectarse desde su vulnerabilidad con la vulnerabilidad del otro y desde su humanidad con la humanidad del otro. Y de alguna manera, esos encuentros en muchísimas ocasiones terminan con un abrazo físico de las personas en ámbitos gravísimos donde no pensamos. Cuando yo empecé a trabajar, muy breve esto que voy a decir, cuando yo empecé a trabajar por una solicitud de la institución penitenciaria expresa tras varios años ya de trabajo, nos llamaron para trabajar con agresores sexuales. Cuando, después de venir trabajando 8 años con autores de delitos muy graves, me dicen que tenemos que empezar a trabajar con la violencia sexual, yo vuelvo a tener una crisis biográfica grande, vuelvo a entrar en enfermedad, porque aquello que había sido capaz de sostener en otros muchos ámbitos, antes de conocer a las personas, porque cuando se les conoce la cosa se transforma, creí no ser capaz de sostener eso en ese ámbito concreto, ¿no? Por la vulnerabilidad, sobre todo cuando eran abusos de menores, de lo vulnerable que hay de esa humanidad, ¿no? Sin embargo, vuelve a suceder lo mismo. Cuando uno se hierve y se levanta y se siente amando, como te decía también Concha, pues mis propias limitaciones, amando lo propio y se acerca a esa realidad, vuelve a suceder que en los encuentros restaurativos que también ha habido entre víctimas de agresiones y abusos sexuales con autores de agresiones y abusos sexuales, todos ellos acaban siempre de la misma manera, con un abrazo físico entre las personas. Ese abrazo físico que es un reconocimiento de la humanidad, más allá de hechos concretos que pueden ser, y lo son, los que más daño podemos concebir, que podemos perpetrarnos unos seres humanos contra otros, ¿no? Y cuando eso sucede, y esto es el relato de las víctimas, la vida se transforma. Algo, ese hielo, relataba en los últimos días una mujer que había sido en su infancia víctima de abusos sexuales, relataba cómo después del encuentro, que concluyó con un abrazo, se pasó 3 días llorando.
Y decía ella, mi vida se transformó después. Esas lágrimas eran el hielo en el que habitaba mi corazón. Ese hielo, a través de las lágrimas durante 3 días, se fue deshaciendo. Y todo ese muro, todo ese bloqueo, toda esa vida que me llevó después de los hechos a cerrarme por completo al mundo, de alguna manera estaba siendo deshecho a través de las lágrimas que habían sucedido tras ese encuentro. Y creo que ya estoy en el tiempo, solo eso, ¿no? Cuando los seres humanos somos capaces de, tras un acompañamiento profundo de nuestro duelo personal, ¿no? De nuestra herida personal, tenemos la curiosidad de ir al encuentro con el otro, por más que ese otro haya sido durante toda nuestra vida el enemigo, haya sido el odiado, haya sido el causante de todos mis padecimientos, como cuando descubro la humanidad o la divinidad que habita en cada uno de nosotros, pues vuelvo a ser capaz de mirar con esperanza y con belleza la vida y a los demás. La Rabanit de la Comunidad Judía de Madrid, Berajá Uriel Calderón, pues es uno de los miembros en ella que tiene funciones pedagógicas. Le he pedido también que tuviera unos minutos de presencia. No, yo soy reducidita, espero. Bueno, lo primero es que no soy la Rabanit principal, que pues acá si yo no quiero quitarle mérito a nadie. Bueno, sí, pero bueno, en fin, yo estoy muy cómoda en mi lugar. Lo primero, darle las gracias a Miguel, que siempre que me llame digo, ya veré que me mete. Pero luego la verdad es que darle las gracias porque siempre es una oportunidad para pensar uno, ¿no? Sobre el tema del que tiene que por lo menos decir unas cuantas palabras, ¿no? La verdad es que cuando me dijo lo de la deconstrucción y enemigo, la verdad es que hoy en día estamos viviendo unos tiempos muy, muy convulsos. Hay enemigos, vamos, quien no quiera buscar enemigos, es que no ponga ni la radio, porque en todas partes, es decir, da igual, como si vas solo a comprar fruta al supermercado, o sea, le van a hablar, le van a decir noticias, todas terribles, además, porque parece que nos gustan, ¿no? Todo terrible y cuanto más macabro y más fatídico, ¿no? Es como los monstruos estos, las historias que contamos a los niños pequeños, ¿no? Que va a salir el coco del armario, pues es que parece eso, ¿no? Entonces, yo cuando, la verdad, hay un filósofo, bueno, un maestro de Musar, lo que se llama el hebreo Musar, ¿no? Que es Musar, es un poco las normas de cómo actuar una persona con la otra, ¿vale? De deducción, de cómo comportarnos, no solo de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino oye, tienes que tener en cuenta a la otra persona, y si hace esto, haces lo otro, ¿no? Seguro que también me entienden esto. Bueno, pues se llama el Rav Dressler. Y la verdad es que es un personaje muy curioso porque muchas veces, yo por ejemplo, yo también que soy madre de varios hijos, claro, hay muchos temas que tienes que explicar a tus hijos y cuando eres un poquito minoría y no eres como todo el mundo, pues hay dos actitudes, ¿no? El comportarte con todo el mundo es enemigo o tú siempre vas a ser enemigo de alguien. Esto aquí toca siempre. Siempre ser el malo siempre toca, ¿sí o no? Siempre toca ser el malo de alguna parte. Y entonces estoy de acuerdo también con Concha, me ha gustado y bueno, la verdad es que un poco con todos, pero hay dos puntos principales que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a decir, ¡ay, enemigo! Vamos a ver. Lo primero, dar un paso para atrás. Yo siempre digo que el cuadro, que hubiera sido de Monet, si todo el mundo viéramos el cuadro pegado al dibujo, solo veríamos 4 puntos, ¿no? Sin embargo, si vamos dando pasos para atrás
vemos unos nenúfares, vimos unas obras preciosas, ¿no? Entonces, en eso consiste un poco lo que es la deconstrucción del enemigo. Es decir, en no solo, lo primero ver que el enemigo es muy relativo. Es decir, nosotros, alguien religioso, por supuesto, tiene que pensar que todo viene de Dios. Es decir, tanto lo bueno como lo malo nosotros lo tenemos asumido. Entonces, todos son experiencias que Dios te da la oportunidad de vivir, tanto experiencias de conocer a personas, que todos tenemos a esas personas que en el trabajo a lo mejor no nos caen tan bien, o sí, o no, en fin, o pequeños conflictos del día a día en casa, o en fin, todas son experiencias, oportunidades que Dios te da para vivirlas y para superarte. Entonces, aquí está la clave. La clave está en que uno, como decía Concha, es decir, el enemigo es muy relativo, o sea, el enemigo es el que tú también te haces, ¿vale? Y dos, tú cuanto más seguro estás de ti, de tus bases, tus raíces, lo que crees, lo que dejas de creer, quién eres, quién no eres, el enemigo se va a hacer mucho más chiquitito, porque vas a querer conocer el mundo, es decir, vas a querer conocer la grandeza y la creación de Dios. Tanto una hormiguita como una persona, cuanto más una persona y todo lo que te puede decir. Y vuelvo un poco a lo que decía, hay dos personajes que a mí me marcaron, el Liao Dresler y el Admor de Pie Chesna. Son dos personas que vivieron épocas muy conflictivas. El Liao Dresler, por ejemplo, vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para mí son épocas que, la Primera Guerra Mundial también terrible, y la Segunda Guerra Mundial también. Es decir, son épocas a nivel mundial muy duras. Y sin embargo, en ningún momento hablan de, uy, qué malos son estos, qué malos son los otros, qué malos... lo que dicen es algo muy curioso. Dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, lo que tiene que hacer cada día la persona es, igual que Dios crea y cuida de sus criaturas día tras día y renueva y cuida de hasta la última celulita del cuerpo, o hasta la última mota de aire, oxígeno, lo que sea, la persona también tiene que renovarse y tiene que cada día crear, es decir, crear, ser positivo de alguna manera. Entonces, a mí eso es algo que la verdad me ayuda en cuanto a educar, porque, claro, cuando, como decía Concha, te vienen tus hijos, ¡he conocido un amiguito! ¡Qué emoción, qué bien! ¿Y quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Y entonces empieza a decirte, pues puede ir a casa, y puede no sé qué, y puede ir a su casa, y lo típico, ¿no? Entonces un poco bueno, vamos a ver, espera, bueno, que venga, tomamos algo, es decir, y eso es un mínimo, una experiencia, bueno, del día a día, a lo mejor un poco tonta, pero que yo lo ejemplifico un poco el día a día con niños, porque lo peor es que los adultos muchas veces actuamos, pero mucho peor que los niños. Es decir, vamos por la calle, vemos a alguien diferente y empezamos, no me voy a acercar a ese, voy a pasarme a no sé dónde, a ver qué, en fin. Y los niños lo dicen, el problema es que los adultos nos lo solemos guardar, ¿vale? Y por no enfrentarnos a esos sentimientos, seguimos poniendo verde al otro, es decir, el raro es el otro, el enemigo es el otro, el problema lo tiene otro. Yo nunca tengo problemas, vamos, fantástica, maravillosa, nunca tengo problemas, ¿no? Sin embargo, en eso coincido, en eso me inspira el Dresler, que es un poco la motivación también de la creencia de vida, ¿no? Es decir, tú tienes que crecer en algo cada día. Tú no puedes crecer. Para crecer uno no puede machacar. Tiro, subes o bajas, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, si tú no creces en conocimiento, en mejorar, en profundizar, lo que vas a hacer es bajar. Y a lo que uno se
caja, va creando, va guardando esa patata dentro, como digo yo, y ese es el verdadero enemigo. Es decir, podemos llamarlo de mil maneras, y en esto también coincido un poquito con ellos, es decir, esto es a nivel individual. A nivel colectivo es muy difícil no escuchar ciertas noticias y que se te coja el corazón, o que digas, ¡ay, me cachis! Pero uno tiene de verdad que aprender a retroceder un poco y pensar que, bueno, pues como decía, ¿no? Ni todos los rusos son iguales, ni todos los ucranianos son iguales, ni todos los españoles somos iguales, es decir, no. Entonces, vamos a romper un poco también esas imágenes del uno, el enemigo siempre es el otro, porque en cuanto veo un problema en el otro, a lo mejor es que, quién sabe, son puntos que me siento atraída, ¿no? Nunca se sabe. Pero sí hay que intentar trabajar sobre ese punto e intentar y hacer esto es muy fácil, esto es una actividad que uno dice, ¿cómo ese punto, cómo se lo explicaría a un niño pequeño? Es decir, si yo he visto a alguien que no me ha gustado, no sé, al lado de mí en el autobús, ¿vale? Así de simple, y le he puesto cara de no sé, ¿cómo le explicaría mi actitud y mi por qué lo he hecho a un niño pequeño? Esto es como Albert Einstein, ya que quien podía explicar las cosas de la manera más simple realmente lo había entendido. Pues es lo mismo, es un juego muy práctico y del día a día que cada uno podemos hacer. Nosotros además, bueno, como bien decía Concha, hay que decir Shema por la mañana y por la noche, al irme a la cama y levantarme, lo primero que diga que sean palabras para Dios. Pero lo más importante es que el de la noche viene acompañado de lo que se llama un bidui. Un bidui es un arrepentimiento, es decir, hacer un poco de cuenta, ¿no? Como en el supermercado, has comprado todo esto, ahora tienes que revisar si todo está bien. Pues por la noche tenemos que hacer lo mismo. Espera, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro, he hecho lo otro. Entonces tenemos un texto que hay cosas que no he hecho, es decir, no tengo por qué haber mentido todos los días a alguien, he tenido que, no sé, robar a alguien, he tenido un Jesús Shalom, no he tenido que hacer todas esas cosas. Pero, por si acaso, o lo he pensado, o alguien más, pues vamos a pedir también por esa persona. Pero así me ayuda también a mí a hacer un poco de conciencia de en qué he fallado o en qué me he alejado de lo que realmente debo de hacer, que es irme acercando a Dios y construir poco a poco un mundo mejor y Dios mediante derrotar todas esas figuras, ¿no? que nosotros tenemos, en fin, que nosotros nos imaginamos. Bueno, ya he terminado, ¿eh? ¿Viste que yo soy? Alfredo Abad, que es de la Iglesia Evangélica Española y miembro del pequeño staff de la AEI. Pues muchas gracias. Después de tanta sabiduría, ya no sé yo si... compartir algo desde la experiencia de un pastor protestante, porque para mí con lo que yo he compartido, la deconstrucción del enemigo es la reconciliación. La reconciliación es la clave, a partir de las referencias que yo compartí, para deconstruir al otro como enemigo. Reconciliación no solo en el término reconciliación, sino también en el término de reconocimiento, ya lo explicaré, y restauración, es decir, esa recuperación, que no es solo el hecho de volver a construir los puentes, sino además de volver a construir los puentes, volver a transitarlos, es decir, hacer el camino del encuentro, hacer el camino del diálogo. Yo me baso sobre todo en el mundo protestante, tenemos al gran teólogo de la teología sistemática, que es Karl Barth, que él centra su dogmática en la doctrina de la reconciliación, pues explica cómo nuestra relación con Dios, nuestra relación con otro y la gran tarea
del creyente, de la mujer y del hombre creyente, el cristiano, es precisamente la reconciliación. Reconciliación recibida gratuitamente, reconciliación compartida. Sin embargo, esto me parece evidente. Como creyentes vivimos un tiempo, ya se ha descrito de diferentes formas, en el que hemos perdido la fe en la capacidad de volver a caminar esos puentes, y yo creo a veces ni siquiera de poderlos construir. ¿Por qué perdemos la fe en la verdad y perdemos la fe en la justicia? Este tiempo de posverdad, este tiempo de dudas sobre la realización de la justicia hace perder de vista la capacidad de realmente encontrarnos. Cuando mucho de lo que hacemos en común, de lo que hacemos ecuménicamente, de lo que establece el Parlamento de las religiones para que las iglesias y el hecho religioso sea un factor de construcción de la paz y de una ética mundial, tiene que ver con, a partir de la Segunda Guerra Mundial que se ha mencionado, el volverse a reunir diciendo que no volvamos a repetir esta barbarie, que no volvamos a repetir esta barbarie. Empieza el movimiento de Naciones Unidas y empieza el movimiento ecuménico a tomar cuerpo, aparte de los primeros concilios ecuménicos, evidentemente. Pero esto se diluye. Y hoy hablamos de armamento y de intervenir en una situación como la del conflicto de Ucrania y Rusia, que hablamos con toda facilidad de intervenir con armamento. Vamos a mandar lo más obsoleto que tenemos, pero vamos a intervenir con armamento, y no vamos a reducir nuestro consumo de gas, porque eso es nuestro bienestar, y no vamos a hacer determinadas cosas que inflan o agreden a nuestro bienestar. Es decir, hay una tremenda hipocresía que tiene que ver con esta falta de fe en la verdad y en la justicia. Y yo creo que esta ola, al final, el problema es que ha calado en todas nosotras y en nosotros y en nuestras propias comunidades. No es algo externo. La polarización es algo que está en nuestras formas de pensar y reaccionar frente al otro, y por eso construimos enemigos, por eso construimos adversarios, de manera que no somos capaces del diálogo. Yo recuerdo los tiempos de los graves momentos del conflicto con la situación con ETA. Una de las cosas más duras era que las familias no podían hablar en el País Vasco de este problema. Esto es una pérdida fundamental. Si había hijos o padres que estaban en posiciones distintas, no podían hablar. Hemos vuelto a repetirlo con el conflicto del Procés, y somos capaces de repetirlo en cualquier circunstancia, que sobre cualquier tema que tenga que ver con la ética de la moral cristiana, homosexualidad, aborto, cualquier otro, acabamos despreciando la posición del otro porque la consideramos enemiga, en lugar de ser capaces de construir el diálogo. Es decir, la construcción del enemigo pasa en los grandes conflictos bélicos, pero como mis predecesoras y predecesores han expresado, pasa también en nuestras propias situaciones. Yo lo veo esto desde la situación de que la necesidad de la reconciliación es vital. Por ejemplo, una de las tareas que tiene la relación entre las religiones en nuestro país y en el ecumenismo es la reconciliación de las memorias, ¿no? Que tiene que ver con lo restaurativo, que tiene también que ver con la manera en la que hemos vivido esos conflictos. No podemos seguir viendo de lejos todo el trabajo de la memoria histórica sin entender y sin favorecer que haya diálogo, sino posicionándonos en uno u otro bando alegremente y generando enemistades. No podemos no haber trabado una defensa de la libertad religiosa conjunta en este país o del desarrollo del pluralismo religioso, y nos encontramos hoy en día, hace un mes, a un partido político atacando al pluralismo y convivencia, el Observatorio del Pluralismo Religioso, que es una de las bases. Es decir, esa misma convivencia está también amenazada. No le pasa solo a los migrantes, no le pasa solo a las mujeres, no le pasa solo a los feministas, sino que todo acaba calándose de esa enemistad y de ese conflicto. Yo la referencia que tengo es la referencia de Paul Ricoeur, que antes también se ha mencionado, y de Axel Honneth, que hablan de la sociedad del menosprecio. La sociedad del menosprecio, ellos describen que hay tres formas graves de violencia, y esas formas de violencia generan una actitud de unos a otros de menosprecio. El Papa
Francisco lo ha recogido muy bien en Fratelli Tutti respecto de las personas desechables, por ejemplo, y hablando de la necesidad de una fraternidad que va más allá de las fronteras de lo que nosotros consideramos el espacio ecuménico o el espacio cristiano, ¿no? Él lo retoma también, de hecho él cita también esta referencia. Axel Honneth dice que está la violencia de la humillación, está la violencia de la, o sea, el menosprecio, el desprecio de la violencia y de la humillación, el desprecio, perdón, intento acortar, pero hablar más rápido, no lo sé. La violencia de la falta de derecho y de la exclusión social, la justificación de la desigualdad, y la violencia del no reconocimiento del valor del otro para poder desarrollar su propio proyecto personal. Establece unas contrapartes con Ricoeur que tienen que ver con el amor, el derecho o la justicia y el reconocimiento de valor en el otro. De formas distintas hemos hablado en la misma dirección. Y todo este reconocimiento, según Ricoeur y Honneth, empieza por el reconocimiento de uno mismo. Y a mí el texto bíblico, como pastor protestante, no voy a dejar de mencionarlo, que más me gusta en esto es el texto del encuentro de Emaús. Si recordáis, los discípulos caminan cuando ya Jesús ha muerto, todo ha fracasado, ya no tienen ninguna expectativa de que aquel decía que iban a pasar 3 días, pero aquí han pasado 3 días y aquí no ha aparecido nadie, y Jesús camina sin que ellos le reconozcan con ellos. La presencia de Dios en este texto, en Lucas 24, no lo voy a recordar entero, se hace al partir el pan. En el ser del otro y en el ser con el otro, Jesús dice, no solo está el reconocimiento tuyo y el reconocimiento del otro, sino el reconocimiento de la presencia de Dios mismo. Por eso creo que es la reconciliación y el reconocimiento tienen que ver con esa deconstrucción de la manera de relacionarnos. Y tenemos una tarea muy importante, porque lo mismo que frente al nazismo hubo algunos creyentes, mujeres y hombres, que tuvieron que enfrentarse con las tesis de Barmen y decir esto no lo vamos a aceptar, mientras que las iglesias en parte lo aceptaban, también nosotros hoy, desde las diferentes religiones e iglesias, tenemos que pensar que hace falta una militancia en la deconstrucción de estos discursos. Y necesitamos poder dialogar y hablar de todo y de cualquier cosa, por dispares y diferentes que sean nuestras posturas, por respeto a la vida, por respeto al otro, por respeto al futuro de la humanidad. Creo que la reconciliación y el reconocimiento son un camino en el que tenemos que militar de una manera mucho más profunda, porque esta manera de pensar cala en nosotros. Decía Jacques Delors, pues, fue presidente de la Comisión Europea, hablando a las iglesias cuando lanzaron el programa de dar un alma a Europa, decía, las religiones y las iglesias tenéis una gran oportunidad. Cada semana hay un montón de gente que se pone delante de vosotros y os escucha. Yo creo que estas comunidades y nosotros, en las diferentes formas de expresar y de vivir nuestra fe, tenemos un reto importante, porque tenemos que enfrentarnos a estos discursos, a esta sociedad del odio y del menosprecio, con una alternativa que deconstruya enemigos y que construya relaciones y que tienda puentes. Muchas gracias. Finalmente, Denis Nassy, que preside Arcoforum y que es bueno, el alma, el cuerpo prácticamente de la AEI, quien mueve todo aquí. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Miguel. Hoy vengo con muchas citas. Yo creo que el Islam es el que está más hablado aquí, pero el más desconocido, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Bueno, este acto, ya sabéis que está organizado dentro de 2 diferentes marcos históricos en cuanto a lo que se refiere a las fechas que marca las Naciones Unidas, ¿no? La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, en la que más o menos todavía nos encontramos, ¿verdad? Y luego la otra que se habló también de la fraternidad humana. La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional nace como idea a partir de una iniciativa de 2007 que se llamaba The Common Word para un, ¿no? Podemos decir, entre cristianos y musulmanes, quienes editaban pues, un documento para promover, digamos, los 2
curiosamente, en la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, lo que se añade a esto es, en el suene más, obviamente, es, ¿no? Love of God, love of good. Añaden amor al bien y amor al prójimo, ¿verdad? Bien, y pues, por supuesto pues, se hacen varias actividades y esta es una de las actividades que se mueve dentro de este marco. Bien, amor, amar. Contrario de amor sería odiar. Odiar. Claro, entonces si no hay forma de amar, porque no has conocido, porque no has hecho esto u otro, seguramente pues odias. Hay un dicho interesante, muy corto en turco, que pues, proviene del árabe en principio, pero dice, la persona o uno es el enemigo de lo que no conoce. Como que por defecto, ¿no? Vale, pero ¿de dónde viene esto? Me parece a mí que, bueno, os sonará el nombre de Averroes, Ibn Rushd, del siglo XII, filósofo Ibn Rushd. Y esa tiene una frase muy interesante, a mí me encanta, y siempre lo uso y lo digo en diferentes foros, ¿no? Y es la siguiente: la ignorancia lleva el miedo lleva al odio, y el odio lleva a la violencia. Esta es la ecuación. Me parece fundamental. 4 cosas: ignorancia, miedo, odio, violencia, ¿no? Bien, para que no haya pues odio, hay que hacer algo, hay que conocer y después quizá reconocer lo que decides, ¿verdad? Y aquí os traigo otra ley que me sorprendió muy gratamente. Estuvimos hace 2 meses en un acto de Religions for Peace en Manresa, de 4 días, una actividad súper interesante, y cuando entramos a la mezquita, que es súper bella, no esperaba yo de un pueblo de 100.000 habitantes tener una mezquita tan grande, tan bonita, pone una ley que nosotros, algunos lo llaman a ley del diálogo, otros dicen a ley de la diversidad o de la celebración de la diversidad, si queréis. Y esta ley coránica es esta. Oh gentes, ciertamente os hemos creado a todos de varón y hembra, y os hemos hecho naciones y tribus para que os reconozcáis unos a otros. Realmente el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más profundamente consciente de él. Ciertamente Dios es omnisciente, consciente de todo. Bien, antes de entrar a esto, pues mencionábamos el documento de la fraternidad humana, que se convirtió en un día del 4 de febrero, ¿no? Como un día internacional, con ese mismo nombre, obviamente. Esto también se ha recogido, porque es una celebración, ¿no? No es una aceptación o tolerancia de la diversidad, etcétera, sino una muestra de realmente de la celebración de la diversidad, porque es la voluntad de Dios. De hecho, en el texto este dice, en el documento, dice literalmente el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de creer y a la libertad de ser diferente, ¿no? Volviendo a la ley coránica, habla de, pues, os hemos hecho naciones y tribus para que os reconozcáis unos a otros, ¿no? Ahí, pues, obviamente, estamos hablando, ¿no? Como personas que pertenecemos a la familia humana sin que exista ninguna superioridad inherente de unos sobre otros, y el respeto y la salvaguardia de la dignidad humana es fundamental, por supuesto. En otras palabras, la evolución de los hombres hasta llegar a ser naciones y tribus tiene por objeto fomentar y no disminuir su deseo recíproco de comprender y valorar la unidad esencial de la humanidad que subyace tras sus diferencias externas y, por consiguiente, importante, toda forma de prejuicio racial, nacional o tribal. En árabe es la palabra que se utiliza asabiyya, que luego hay otros dichos y hechos del profeta que al respecto de esto comentaré. Es condenada implícitamente en el Corán y muy explícitamente por el profeta.
simplemente recordemos, aquí pues yo creo que todos conocemos la historia de Moisés, cuando intenta proteger, ¿no?, a un israelita y sin querer da pues un fuerte, ¿no?, pega fuertemente a un egipcio y le matan. Y esto está perfectamente, pues no voy a leer aquí para no alargar, recogido también en el Corán. Y os voy a decir unas palabras. ¿Qué es lo que se saca de aquí? ¿Qué lección se saca de aquí desde una perspectiva islámica, ¿no? Bueno, las leyes del Corán también indican que el culpable había sido israelita y no el egipcio. Obviamente Moisés acudió en socorro del israelita por un sentimiento instintivo de solidaridad racial, sin considerar quién tenía razón en el caso, pero inmediatamente comprendió que había cometido una falta grave, no solo por haber matado a una persona inocente, aunque fuera sin querer, sino por haber basado su acción en un mero prejuicio tribal, racial o nacional, como se denominaría hoy. Esta es claramente la enseñanza de este segmento de la historia de Moisés en el Corán. Y la lección moral que se saca de aquí es, nos ayudaría en este caso el profeta, no es de los nuestros quien proclama la causa del partidismo tribal, asadilla, esa palabra que utilizaba, no es de los nuestros quien combate por la causa del partidismo tribal, y no es de los nuestros quien muere por la causa del partidismo tribal. Bien, esto está bien, bonito, pero al fin y al cabo, desgraciadamente, pues ocurren choques, ocurren cosas, pero el tema de justicia es fundamental, ¿no? Tengo que señalar esa importancia, ¿no? Cabe señalar una realidad islámica de gran importancia que consiste en que la justicia representa la base principal de la regulación de la relación del musulmán con los demás, tanto en el tiempo de la guerra como en el tiempo de la paz, por supuesto, y en las relaciones internacionales, etc., ¿no? Hay una ley. O vosotros que habéis llegado a creer, sed firmes en vuestra lealtad a Dios, dando testimonio de la verdad con toda equidad, y que el odio hacia otros no os haga desviados de la justicia. Sed justos, esto es lo más afín a la conciencia de Dios, y manteneos conscientes de Dios en verdad. Dios está bien informado de todo cuanto hacéis. Bien, vuelvo a decir otra cita que es de la de Al-Ghazali. Al-Ghazali es otra figura muy importante dentro del Islam, porque pues el tema, él dice que si tú puedes controlar y, digamos, ¿no?, dominar estos 13 enemigos, puedes, que no ves, puedes quizá ir a luchar, digamos, contra ese enemigo al que puedes ver, ¿no? Entonces, luego cita pues diferentes enemigos nuestros. De hecho, él utiliza la palabra jihad. La palabra jihad es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo sagrado que un musulmán tiene que hacer. El jihad mayor, digamos, en este caso, es la que hacemos contra nuestro ego, muchas de las cualidades que tenemos que mejorar, lo comentaré. Y luego, pues la jihad menor es la que tú tienes que utilizar toda tu fuerza y todo tu intelecto para protegerte de la invasión, de la injusticia que se te hace hacia ti, ¿vale? Y esto es, cuando digo el jihad menor y el jihad mayor, son explicaciones, digamos, las que se utilizan por parte del profeta tal cual. ¿Bien? Entonces, bueno, él dice, declara tu jihad hacia los 13 enemigos y a los que puedes ver, que son egoísmo, arrogancia, codicia, intolerancia, ira, pues, lujuria, engaño, etcétera, etcétera, calumnia, mentira. Si puedes dominarlas y destruirlas, entonces estarás listo para luchar contra el enemigo que puedes ver. Responder al mal con el bien, eso lo hablamos siempre y lo está siempre presente. Pues una ley pues, del Corán que me parece interesante pues, utilizarlo en diferentes sitios. Pero como el bien y el mal no pueden equipararse, repele el mal con algo que sea mejor, dice. Y ahí que aquel entre el cual y tú existes
amistad se volverá entonces como si siempre hubiera estado cercano a ti, un verdadero amigo. Todo esto es difícil, obviamente. Hemos hablado de amor, hemos hablado de reconocer, hemos hablado de justicia, hemos hablado de amigo, amistad, enemistad, etc. Claro, la última frase que voy a traer, os he dicho que voy a traer muchas frases. Otra vez será de uno muy de cerca, pero de hace 5 siglos. Es de Cervantes. Ese que dice: cambiar el mundo, amigo Sancho, que dice, no es locura ni utopía, sino Son las 8:30, que era la hora de terminar. Yo confieso que prefiero que ahora, comiendo, bebiendo algo ahí en la otra sala, se hable con los ponentes. No me gusta, eso es la primera vez que lo confieso después de tantas mesas redondas, el diálogo abierto después de lo que hemos oído. Esto requiere meditación, requiere pararse, requiere no traer a lo mejor una pregunta que uno ya traía preparada de algún modo, sino justamente transformarse por lo que se ha oído. Como son las 8:30 y estamos en un local que no es nuestro, estamos invitados, pues por una vez voy a seguir imponiendo mi autoridad como desde el principio he hecho, aunque no he sido yo quien ha cambiado el nombre de Charo por el de Concha, han sido otras, pero... Y entonces yo creo que nos vamos a ir a tomar algo y ahí aprovechen ustedes para hablar con los ponentes. Y bueno, agradezco muchísimo la atención que prestan a las modestas iniciativas de la amistad, de la Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso, porque yo creo que tienen un valor muy grande y que son pioneras en nuestra sociedad. Evidentemente tenemos que continuar con esta tarea y si están de alguna manera atentos a nuestra red o dan su nombre a cualquiera de nosotros para poderse conectar con esa red, pues podrán luego ser invitados a la donación de sangre anual y a otros actos que tenemos que seguir organizando. Que agradezco muchísimo a todos los ponentes la profundidad de las observaciones con las que nos han enriquecido esta tarde y a ustedes por su presencia aquí. Eso es. Salir a la izquierda, pasada la escalera, saliendo la última puerta antes de la calle. Los bollos son turcos y están buenísimos. Este se ha hecho obispo ya.
Iglesia Católica Apostólica Nacional. Desde la Iglesia Apostólica de más católicos que los católicos. Está de protestante. ¿Qué tal te va? Bueno, que tengo amigos protestantes y ¿te han pegado? Sí, no es interesante. ¿Qué móvil es ese? De Mirjón. Este pobre aquí grabando todo el rato, haciendo su trabajo. ¿Qué pasó? Que llegó la cosa y había que colocarlo. Ay, hija mía. De la católica, a Pilar Bellomillo. Ah, sí, pues el otro día una compañera mía de Renos Unidos estaba hablando de ti, digo, yo esa mujer la conozco. Y las fiestas, ¿sabes que está en proceso de canonificación? ¿No te han dicho que...? Sí, sí que me han dicho, pero es que en el libro que escribimos, ya dice que llegó yo de ella como persona ecuménica. Escribisteis un libro. ¿Ya lo hiciste al libro? Yo, claro, yo ya lo que tenía decidido ya lo tenía. No, yo no estoy, porque además... Ya me enteré de eso, no me enteré. Yo os confieso que a mí, en el siglo XXI, hacer causas de canonizaciones y beatificaciones... a mí tampoco me parece. No, o sea, ni me preocupa ni me importa, no solo de... Sí, parece que no es el momento, ¿verdad? Pero yo lo respeto, con todo el mundo. ¿Y si la tarjetita? No tengo tarjeta. Bueno, yo soy más un papelito. Yo no tengo papel, en el móvil, apúntalo en el móvil, pero tú espera. ¿Apagaste? Con Torres. Con ningún Torres.